Tengan un cordial saludo de mi parte. El video de hoy va a tratar sobre el tallo cerebral, notas clínicas. Significado clínico de la médula oblongada. La médula oblongada no solo contiene muchos núcleos de nervios craneales relacionados con las funciones vitales, sino que también sirve como conducto para tractos ascendentes y descendentes que conectan a la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso. Estos tractos pueden resultar afectados por enfermedades diesmielizantes, neoplasias y por trastornos vasculares. Aumento de presión en la fosa craneal posterior y su efecto sobre la médula oblongada. La médula oblongada se encuentra situada en la fosa craneal posterior por debajo de la tienda del cerebelo y por encima del agujero magno. La presión intracraneal está elevada en los pacientes con tumores de la fosa craneal posterior y en estos casos el encéfalo tiende a ser desplazado a un área con menor resistencia. Se produce herniación descendente de las amígdalas de la médula oblongada y del cerebelo a través del agujero magno. La hernia origina síntomas como la cefalia, como la rigidez del cuello y como la parálisis de nervios del glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso debido a tracción. En esos casos es extremadamente realizar una punción lumbar. Una punción lumbar es la extracción del líquido cefalorraquídeo en nuestra columna vertebral. Como se dijo antes, es extremadamente peligroso realizarla debido a que la retirada súbita del líquido cefalorraquídeo puede hacer que aumente la hernia del encéfalo a través del agujero magno y que se produzca un fallo súbito de las funciones vitales. Fenómeno de Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas, del cerebelo y de la médula oblongada a través del agujero magno en el canal vertebral. Esto origina el bloqueo de las salidas para el líquido cefalorraquídeo en la raíz del cuarto ventrículo y produce hidrocefalia interna. Trastornos vasculares de la médula oblongada. Síndrome medular lateral de Weinberg. En este caso es la parte lateral la que es irrigada de la médula oblongada por la arteria cerebelosa inferior posterior, que suele ser una rama de la arteria vertebral. En este caso, la trombosis puede originar algunos síntomas como disfagia, analgesia, vértigo, náusea y entre otros. Síndrome medular medial. En este caso, la parte medial de la médula oblongada es la que es irrigada por la arteria vertebral. En de aquí, la trombosis produce algunos síntomas como son hemiparesia contralateral, alteración contralateral del sentido de la posición y el movimiento y de discriminación, entre otros. Significado clínico del puente o protuberancia. Se halla situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo. Está en relación en la parte anterior con la arteria basilar y el dorso de la silla del hueso esfenoides y con la parte basal del hueso occipital. Además de formar la mitad superior del piso del cuarto ventrículo, posee varios núcleos nerviosos craneales, con lo cual sirven como conductos para pasos de tractos ascendentes y descendentes importantes. Por lo tanto, no es sorprendente que los tumores, la hemorragia o los infartos en esta área produzcan muchos signos y síntomas. Tumores del puente o protuberancia. El astrocitoma del puente que aparece en la niñez es el tumor más frecuente del tallo cerebral. Los signos y síntomas comprenden parálisis de los nervios craneales ipsilaterales y hemiparesia contralateral, entre otros. Hemorragia del puente o protuberancia. El puente está irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Si la hemorragia se produce en estas áreas y es unilateral, se va a producir una parálisis facial en el lado de la lesión y se va a producir parálisis de los miembros en el lado opuesto.
Muchas veces existe parálisis de la desviación ocular conjugada cuando la hemorragia es extensa y bilateral. Las pupilas pueden aparecer puntiformes. Infarto del puente o protuberancia. El infarto del puente se debe habitualmente a trombosis o embolismo de la arteria basilar o de sus ramas. ¿Qué es la trombosis? La trombosis es un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo, al igual que el embolismo también son coágulos de sangre que se producen en un vaso sanguíneo. Si estas afectan las áreas paramedianas del puente, pueden dañarse las vías corticoespinales, los núcleos del puente y las fibras que tienen un trayecto hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Relevancia clínica del mesencéfalo. El mesencéfalo forma el extremo superior del tallo estrecho del encéfalo o del tallo cerebral. El mesencéfalo, al igual que el puente y la médula oblongada, sirve como un conducto para tractos ascendentes y descendentes muy importantes. Traumatismos del mesencéfalo. Entre los mecanismos de lesión del mesencéfalo, un movimiento lateral súbito de la cabeza puede originar que los pedúnculos cerebrales choquen contra el borde libre rígido y agudo de la tienda del cerebelo. Los movimientos bruscos de la cabeza originados por traumatismos hacen que las distintas regiones del encéfalo se muevan a velocidades diferentes, unas en relación con otras. Como anteriormente se ha estado hablando de la palabra súbita y súbito, eso significa algo sin aviso, algo imprevisto que se da de un momento a otro. Bloqueo del acueducto cerebral. La cavidad del mesencéfalo, el acueducto cerebral, es una de las partes más estrechas del sistema ventricular. En la hidrocefalia congénita, el acueducto cerebral puede estar bloqueado o sustituido por numerosos vasos tubulares pequeños que resultan insuficientes para el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se elabora a partir del tejido que reviste los ventrículos en el cerebro. Fluye dentro del cerebelo y la médula espinal y alrededor de estos para ayudar a amortiguarlos en caso de una lesión y para propiciar muchos nutrientes. Lesiones vasculares del mesencéfalo. Encontramos como es el síndrome de Weber y el síndrome de Benedict. Síndrome de Weber es producido habitualmente por una oclusión de una de las ramas de la arteria cerebral posterior que irriga al mesencéfalo y lleva a la necrosis de tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al prepeduncular. Aparece oftalmoplegia ipsilateral y parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. Síndrome de Benedict es similar al de Weber, pero en este caso la necrosis afecta al lemnisco medial y al núcleo rojo, con lo cual produce hemianestesia contralateral y movimientos involuntarios en los miembros del lado opuesto. La necrosis es la muerte de células o tejidos debido a una enfermedad o a una lesión. Muchas gracias.